Si sientes que no tienes control sobre tu negocio, no tienes un equipo alineado que te acompañe a hacer frente a los embates del mercado, en Espabilate Consulting Group tenemos un servicio perfecto para ti. Con nuestro servicio de profesionalización ayudamos a dueños de empresas a generar un sistema de negocio que asegure la permanencia, el crecimiento de su empresa y que los libere de la operatividad. Este servicio tiene 3 fases. En la primera fase revisamos la estrategia y la visión del negocio. En la segunda, la estructura y el orden. Se establecen procesos, indicadores y políticas de rendición de cuentas. Y en la tercera fase, revisamos las áreas de finanzas y mercadeo, vía reportes que midan el desplazamiento de la empresa y el logro de los objetivos. Si quieres construir una empresa que permanezca, gane y crezca, te esperamos en nuestra asesoría de profesionalización. Agenda una llamada hoy. Bienvenidos a Espabilate, el podcast. Este es tu 4º episodio de la 3ª temporada. Ella es Carla Hernández, yo soy Alberto González. Somos consultores en negocio y trabajamos para Espabilate Consulting Group, una empresa especializada en profesionalización de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes hoy? Chévere. Bueno, con el ánimo a millón, a tope. Estás en tu día con más energía de la vida. Sí, los lunes son... Es que no deberíamos grabar los lunes. Bueno, pero tenemos demasiados compromisos y es el único espacio que encontramos. Bienvenidos a este episodio número 4. Nunca pensamos que íbamos a llegar al episodio 4 de la 3ª temporada. Son 24 episodios hablando con ustedes. Espero que todos estos episodios hayan sido de súper ayuda para la gestión de sus negocios. Les recordamos que tenemos el Diplomado de Gerencia de Empresas, que inicia presencial el 4 de octubre y online en el 30 o 31 de octubre. 31. También tenemos la certificación de gerencia estratégica en Caracas y en Maracay. Así que si estás en alguna de estas 2 ciudades, te esperamos. Igual le vamos a dar el link con la información. Correcto. Ahora sí. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Antes de ir con la opinión. Acerca de rendición de cuentas. Rendición de cuentas. No. Me pones esa cara y tú enseñas eso. Me vienen a poner esa cara, tú sí eres bien pasado. Ok, vamos a hablar de eso. Chévere. ¿Y la opinión que nadie nos pidió? La opinión que nadie nos pidió les tocaba a cierta persona hoy, pero cierta persona no está en su mejor momento. Está como Karol G, no estoy en mi mejor momento. Así que la opinión que nadie me pidió es que dejemos de pensar que la gente son robots. Tengo como 3 opiniones hoy que puedo dar. Bueno, adelante. Pero la primera es que dejemos de pensar que las personas son robots. Últimamente, en las reuniones que hemos tenido, tengo muchos dueños de negocio quejándose de la lentitud de la empresa, cómo responde la empresa frente a los cambios. Y recuerden que nosotros somos animales de costumbre. Lo normal, a mí me da risa que la gente que salga de tu zona de confort. El ser humano está hecho para encontrar zonas de confort. O sea, me da risa que la gente lo diga con tanta... Sí, porque se volvió como un mantra. Sí, o sea, como que sal de tu zona de confort, mi amor. Si tú sabes todo lo que estamos trabajando para llegar a una zona de confort, para que tú vengas a decirme eso. Yo detesto la psicología positiva de los años 90, que de ahí nacieron todas esas frases cliché. Entonces, cuando tú ya le agarraste la vuelta a algo, obviamente estás cómodo, lo dominas, y salir de esa comodidad tarda un poquito de tiempo. Y no es un tema como que, pásame el interruptor y ya. Claro, y además que tomó tiempo tener ese dominio. Correcto. De las tareas, en el caso específico del empleado. No puedes esperar que la gente responda como que te pasa un breaker y bueno, ya, listo, cámbiate. Un switch. No sé ni qué dije. Y la otra opinión, hablando de robots también, es que me impresiona. Voy a decir algo que puede ser, como decía Uslar Pietri, creo que decía esa frase, anacrónico y periclitado. Wow. Porque yo leo mucho a Uslar Pietri. Que ya veo. Bueno. Les voy a poner aquí el significado anacrónico y periclitado, por si acaso. Que me preocupa que el ser humano sigue desarrollando tecnología en nombre de la evolución, cuando esa tecnología no está ni a favor del desarrollo humano, e incluso nos está poniendo un poquito en peligro. O sea, no porque uno pueda hacer cosas, debería desarrollarlas, ¿sí? O sea, yo creo que cuando uno va a desarrollar algo en nombre de la humanidad, uno debería analizar más o menos cuál es el impacto de eso que vas a desarrollar en la humanidad. Y si los contras son superiores a los beneficios, o si los beneficios no están muy claros,
tú no puedes seguir desarrollando cosas en nombre de la evolución, porque si la evolución va en contra de mí como ser humano, ¿qué estás hablando? Si se supone que los seres que, bueno, no más importantes, no voy a decir que los seres más importantes, pero en este planeta básicamente nos sirve a los seres humanos, ¿no? Entonces, me preocupa que cada vez veo más invenciones en nombre de la evolución y cada vez veo que eso está de alguna forma dañando al ser humano y dañando nuestras capacidades naturales. Y me voy desde lo más tonto como el nivel de atención que le estamos poniendo a las redes sociales y cómo estamos perdiendo nuestra capacidad de enfoque, perdiendo nuestra capacidad de enfocarlo en lo importante. Perdiendo la capacidad incluso de tener criterio propio, porque nos dejamos llevar por los criterios que salen en redes sociales. Y me voy entonces a cosas como la inteligencia artificial, que es un tema que a mí, o sea, no toco ese tema, pero digo, ok, ¿hasta qué punto esto nos va a servir? Y no me refiero de servirnos de utilidad, sino que va a estar al servicio de nosotros. O nosotros vamos a hacer un medio... Creo que me estoy poniendo muy... ¿Cómo? Me estoy dando cuenta que estoy hablando y me siento como si fuera una conspiranoica. Pero de verdad, o sea, yo creo que el ser humano no debería hacer todo solo porque lo puede hacer. Deberíamos preguntarnos, ¿deberíamos estar haciendo esto? Pero claro, bueno, eso. Lo que pasa es que hay mucha tela que cortar, obviamente. Recuerdo una frase muy famosa de Kennedy, el presidente del que mataron, ¿no? Robert Kennedy, no, sí. El hermano, Robert Kennedy. Robert Kennedy es el hermano. John Fitzgerald Kennedy, el JFK, el presidente. Que le preguntaron, bueno, sobre la carrera espacial hacia la Luna y un periodista le preguntó, pero ¿por qué estamos gastando todo este dinero de los contribuyentes? Bueno, porque podemos. Y ojo, traigo esa frase a colación por esto que tú comentas de todo este desarrollo de tecnologías y sobre todo va por el camino de las redes sociales y de la inteligencia artificial que bueno, es el enfoque que yo le doy. Claro, ojo, mi amor. Mira. Cada vez son más avanzadas, cada vez tienen más, pero no nos ayudan más. Pero está yendo en detrimento del ser humano. Mira, el tema de las antenas 5G, cómo están matando a las abejitas. Cómo hay un montón de abejitas muertas cerca de eso. Entonces yo digo, ok, entonces tenemos una conexión más rápida que vamos a usar para ver videos en TikTok. No me jodas. Para ver videos de huevonadas en TikTok. Para eso es que vamos a usar. Para que no se te acuerde el... Para eso es que vamos a matar abejas, perdón. O sea, es en serio. Tú me estás hablando en serio. Entonces, en nombre del avance tecnológico, hacemos unas cosas que van en detrimento, no solo del ser humano, sino de los animales. No somos los únicos especies en este planeta y no estamos cuidándonos ni cuidando a las especies de este planeta. Está llegando un punto en que sí, en que ya no es beneficioso. Ya no, exacto, no hay una aplicación en el mundo real. O sea, más allá, por ejemplo, caso de los Vision Pro. Ahora no te puedes levantar de la cama, apagar la luz, porque entonces ahora puedes hacer una... Ajá, pero levantarme de la cama también es bueno, ¿sabes? Porque me puedo mover los músculos y no ser una persona... me estoy volviendo No. Yo sé que esta opinión está muy fuerte. A ver, entiendo el símil, o sea, ni tan calvo ni con dos pelucas. Si bien es cierto que hay avances en otros campos que son súper beneficiosos, como los avances médicos, por ejemplo. Bueno, no han descubierto la cura al cáncer y ahora otra vez podemos ver los videos de TikTok en 4K. Comercialmente no hablemos de eso porque viable. no quiero amanecer muerta. Ajá, entonces... Discúlpanos, señor YouTube. No nos vayas a censurar el episodio. Entonces, sí, hay ciertos avances que están beneficiando y otros no. Ahora, por el simple hecho de que haya unos que no, yo no estoy de acuerdo en cortar la evolución de la tecnología. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, nos detengamos a analizar. Sí, exactamente. Pero sí hay que ponerle un filtro. Yo creo que hoy en día la filosofía hay que rescatarla. O sea, la gente no está reflexionando sobre las cosas, solo las está haciendo porque puede. Y eso es muy de actuar por el deseo y no por el propósito. O sea, es como que puedo hacer esta vaina y ya. También el entorno, hay ambientes muy competitivos, sobre todo en el caso de las empresas tecnológicas. Bueno, entonces lleva una constante vorágine y carrera, bueno, de quién hace más y cómo lo ponemos más radical y cada vez cómo me desmarco más de los demás. Entonces, bueno. Eso lleva al punto de que, bueno, puede ir en contra de la humanidad. Esto es capitalismo salvaje y yo estoy a favor del capitalismo. Antes decía que salvaje, pero creo que no estoy a favor del capitalismo salvaje, porque si sigue así la cosa, no me preocupo, yo no tengo hijos, al fin y al cabo mi descendencia terminará conmigo. Pero bueno, los niños del futuro, no sé, las abejitas, los animalitos, qué sé yo, hasta aquí llegó esta opinión que nadie nos pidió. Bien, cuéntanos un poco acerca de qué es en el entorno corporativo, empresarial, la rendición de cuentas. Rendir cuentas es que cada persona sepa el número que tiene que alcanzar y responda por ese número. Ok.
¿Qué significa que responda por ese número? Responda significa que yo pueda mostrar frente al equipo, frente a mi jefe, cómo voy con respecto a ese número que mide mi desempeño y que mide la razón por la que yo estoy en esta empresa. Eso básicamente es rendición de cuentas. Cuando la rendición de cuentas está demasiado atado a tener un indicador. Claro. Sí, porque tú no puedes rendir cuentas sobre la nada, sobre mi opinión. Bueno, yo creo que lo hice bien. O sea, eso no tiene mucho sentido. Como en algunos colegios hoy en día en Venezuela. Sí, lo hiciste, te esforzaste mucho. Hay un tema, es que yo tengo una opinión sobre esto, que a mí no me importa el esfuerzo, sino los resultados. Me gusta que la gente tenga los resultados de la forma en la que la empresa cumpla con sus valores. Que ojo, es una corriente filosófica en ese aspecto, pero también está la contraparte del tema del esfuerzo. Correcto, si hay gente que mide el esfuerzo. El esfuerzo hay que medirlo, pero no como que para premiarlo, sino para saber cuándo no está funcionando y poder cambiarlo y saber cuándo esas acciones sí te llevan a alcanzar un número. Entonces, ¿qué pasa? Yo rindo cuentas sobre un número específico del que yo tenga responsabilidad, ¿sí? Y aquí hay muchas cosas que se pueden hablar. Pero obviamente ese número viene de un indicador de gestión que me dice pues cuál es mi número meta al que yo tengo que llegar. O esto puede ser en números, en porcentajes, en una escala, se puede hablar en número de veces, se puede hablar en cualquier cosa, pero tiene que estar atado a un número de forma que la persona que va a rendir cuentas, sin ningún tipo de feedback, y esta es una regla del tema de los indicadores y la rendición de cuentas, yo, sin ningún tipo de feedback de mi jefe, ni de mis compañeros, debo saber si estoy llegando al número o no. Okay. Porque hay muchas empresas, la gente es como, como no sé mi número, entonces necesito feedback de mi jefe. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? No, es que tú, sin feedback de nadie, tú deberías saber si vas bien o no. Yo siempre repito una frase que es que los indicadores miden rendimiento y los valores ayudan a medir comportamientos. Yo como empleado, yo sé que estoy llegando a mi número, no estoy llegando así, porque tengo mi tablero, porque sé lo que me están midiendo. Donde yo necesito feedback realmente, que eso es otro tema, es sobre mi comportamiento. Por ejemplo, que yo esté actuando en contra o muy distinto a los valores de la organización. Ahí a lo mejor no me doy cuenta porque son temas de mi personalidad. A veces uno con la personalidad de uno no se da cuenta hasta que alguien le hace una referencia de, mira, no te estás comunicando bien, y uno piensa que se la está comiendo. Claro. Y uno necesita algún tipo de feedback de su jefe o de sus compañeros, pero eso es sobre comportamiento. Sobre rendimiento está el indicador. Ahora bien, eso ahora es un compás para otra conversación. El tema y donde se complica un poco este asunto es en ciertas áreas de la organización. Es decir, hay áreas de la organización que es mucho más sencillo medir, como por ejemplo la clásica que es ventas y administración, por ejemplo. Administración no tanto. No es tanto medir. No tanto. Algunas áreas de administración sí, otras no. Pero por ejemplo, el área comercial es relativamente sencilla de medir, así como el área de almacén o inventario, porque son unidades métricas. Pues, es decir, 1, 2, 3, 4. Ayer estabas en 1, hoy estás en 3, te moviste. Y hay desplazamiento, entonces los indicadores son relativamente sencillos de exponer, de defender, son evidentes, ¿vale? Porque hay un desplazamiento. Correcto. Donde se complica el asunto es en áreas más técnicas de la empresa. O menos técnicas incluso. O menos técnicas, sí, correcto. Como por ejemplo, más artísticas. Como por ejemplo, imagínate que usted tiene un área de investigación y desarrollo. Ajá, ¿cómo mide el avance? Y mercadeo, no te creas, mercadeo es difícil de medir. Tiene su... En Venezuela porque, pero en países civilizados sí hay métricas mucho más exactas para el área de mercadeo, como por ejemplo costo de adquisición de clientes. O sencillamente una torta en el mercado. ¿Qué torta me estoy comiendo? Sí, correcto, que eso en Venezuela es muy difícil de obtener, porque por mucho número que por ahí ustedes puedan ver, las muestras no son lo suficientemente robustas como para respaldar ese número, porque en Venezuela hay distintas realidades en la geografía, entonces es muy complejo. La mayoría de los números que ustedes ven siempre son de la zona central o de Caracas, entonces eso no es el reflejo del país. Correcto. Chévere. Entonces, en esas áreas, bueno, también hay métricas donde, por ejemplo, se hace complicado la cosa. Imagínense medir al analista 4 contabilidad. No, siempre todo se puede medir. No, obviamente.
Por supuesto que sí, solo que ahí sí requiere, bueno, un tratamiento mucho más técnico y tener muy claro las funciones y bien delimitado cuál es el alcance de las funciones de esa persona, porque, ¿cómo mido el analista 4? ¿En qué la mido? Bueno, en la cantidad de documentos que procesa, bueno, pero ¿y esos documentos a dónde van a ir? Has llegado a un punto. Exacto, por eso te comento, o sea, insisto, es muy sencillo medir a un vendedor. Ahora, medir a un empleado administrativo se complica. No sé si se complica. Bueno, esos indicadores no son de uso común en la empresa venezolana. Hay varios errores que se cometen a la hora de gestionar esta cultura de rendir cuentas. O sea, hay muchos errores que se cometen aquí y esto va a tocar muchos procesos que ni siquiera son de rendición de cuentas. Okay. O sea, el primer error que mucha gente comete a la hora de crear este sistema, esta cultura de que la gente sepa su número y responda por su número, es que las empresas se concentran más en los procesos que en los resultados del proceso. O sea, a nosotros nos pasa en profesionalización. Sí. En profesionalización en la etapa 2 hablamos de estructura, hablamos de personas, procesos y rendición de cuentas, justamente indicadores. Y el tema es que la gente cuando saca los manuales, no, es que estos son los manuales, y tú lees y están todos los pasos, pero nunca hay un criterio de éxito. O sea, yo le digo, está bien, estos son todos los pasos, pero ¿cómo tú sabes que esto terminó bien o mal? ¿Cuál es el resultado final de éxito que tú deberías tener al hacer todos estos pasos? Entonces, el primer error es que los procesos se concentran en definir línea por línea. Bueno, respira, ahora mueve el brazo. No, eso no es lo relevante a la hora de establecer procesos y mucho menos a la hora de establecer indicadores. Lo relevante aquí es cuál es el resultado final que va a ser de éxito, que me va a decir a mí que la vaina salió bien. Porque además ese proceso o ese paso a paso, como lo quieran ver, va a cambiar, va a mutar. O sea, porque se le van a adherir pasos, se le van a restar pasos, se le va a introducir tecnología. En muchas, no en todas, porque yo voy a sacar aquí excepciones como una clínica o como pilotar un avión. Claro. En muchas empresas no importan los pasos. Y yo como empleado puedo encontrar mejores pasos para alcanzar el resultado. Insisto, salvando la distancia, insistiendo. Hay modelos de negocio que no. Hay modelos de negocio en los que tú no te puedes comer ciertos pasos de calidad porque es un tema de seguridad asociado. Pero yo puedo encontrar una forma más sencilla, por ejemplo, de gestionar documentos porque uso una herramienta que me ordenan los documentos online con inteligencia artificial. Y yo me estoy comiendo un montón de pasos, pero yo estoy optimizando. Entonces, siempre cuando se vayan a meter en el tema de rendición de cuentas, piensen no en lo que esta persona hace. A mí me preocupa que cuando llega alguien de organización y método, bueno, cuéntame qué haces tú. No. Es cuál es el resultado de éxito de lo que tú haces. Exacto. ¿Cómo tú incides en que el número, el BHAG, se mueva? Y eso parece una tontería. Pero tú y yo hemos visto demasiadas empresas con sus manuales mamarrudos donde la gente sabe los pasos. Eso también no es culpa de usted como empresario. No es culpa de nadie, sino del sistema, supongo. Pero tú tienes tus vainas, tus carpetas gigantes y la gente no sabe cómo es medida. La gente no sabe cuándo su jefe piensa que hizo el trabajo bien o no. Claro. Y yo me la paso despendiente de eso. Entonces, lo primero cuando tú quieres que la gente rinda cuentas es saber el criterio de éxito, el final, el resultado final que tú esperas de las acciones que están tomando. Luego del resultado final se establecen algunas acciones específicas que aseguren que se llegue más o menos a ese resultado final y bueno, todo lo demás de ahí, chévere, se mide. Y ocurre mucho, sobre todo en empresas que ya son grandes. Que pueden caer en el error de tener esa cultura, la burocracia, esa cultura férrea de seguir los procesos, que cuando, si eso no va a la par de cómo evoluciona el mercado o cómo evoluciona la competencia, pues te puedes jugar una mala pasada porque te puedes quedar atrás. Correcto, y otra vez, capaz, no, que Carla y Alberto no están en contra de los procesos. Estoy diciendo que no, estoy diciendo que los procesos no son un fin en sí mismos. Ese no es el fin, eso es un medio. El fin es que la empresa logre resultados y números que sean relevantes para que la empresa siga existiendo. El proceso es un medio de comunicación. Bueno, sí, los procesos siempre van a cambiar, siempre. Sí, no, total. No están escritos en piedra. Entonces, ese es el primer punto, que es un error súper importante que la gente toma en cuenta y que no toma en cuenta. Y lo segundo es que yo contrato por funciones. Eso es lo peor que tú puedes hacer contra la rendición de cuentas. O sea, a mí me estresa cuando la gente, no, vamos a levantar el perfil de cargo, estas son tus funciones. No es que tú no me tienes que entregar mis funciones, me tienes que entregar los resultados que tú esperas de mí. No las funciones que yo voy a ejecutar, porque capaz y ejecuto esas funciones y no llevo a ninguna parte. Entonces, correcto, si tú no me empiezas la relación conversándome, ¿cuál es el resultado final que sea
en algún número que me permita a mí mismo ver si lo estoy logrando o no, entonces todo lo demás que hablemos va a ser pura paja, porque va a ser perceptivo, va a ser paja de verdad, porque todo es en el aire y ni tú ni yo entendemos qué es lo que esperamos de esta relación. Y ojo, otra vez, tampoco es que usted llegue mañana, bueno, ya no importan las funciones, sino que lo que va a importar es solamente el número. Las funciones son importantes, solo que no son el fin, al igual que los procesos. Son un medio. Son un medio para lograr que, al igual que los procesos, esas funciones pueden cambiar, pueden mutar, pueden evolucionar, pueden aumentar o pueden disminuir. La constante que sí se debe mantener es, bueno, cuál es el número que se debe lograr cada una de estas áreas funcionales, cada uno de estos cargos, cada uno de estos puestos, como le quieran llamar. Es decir, ¿qué número tengo que lograr para ayudar al desplazamiento de la empresa? Hay otro error sobre la rendición de cuentas, que también lo vemos demasiado en asesoría de profesionalización, que es que tú me asignas un número a mí del cual o sobre el cual yo no tengo control. Sí, en el área comercial pasa muchísimo. O sea, por ejemplo, les voy a contar este ejemplo, ¿no? Que el departamento de finanzas, que la rentabilidad. Mire, compañero, la rentabilidad jamás es responsabilidad de finanzas. La única responsabilidad de finanzas es avisarte que el número, ¿cuál es el número? Si va bien o va mal. Pero injerencia sobre el número final, total, finanzas no lo tiene. En todo caso, su responsabilidad es presentarte el número, pero no moverlo. Cuando tú le das esa responsabilidad a finanzas, estás meando fuera del perol porque finanzas no puede mover ese número. Ese número lo mueve mercadeo, lo mueve ventas, lo mueve operaciones, lo mueve talento humano, lo mueve en todo el mundo y ese número finalmente, con el esfuerzo de toda esa gente, termina moviéndose de una forma positiva. Pero no me deja a mí un número sobre el cual yo no tengo control. Que eso pasa demasiado. Entonces, cada vez que vayan a poner a una persona a rendir cuentas sobre algo, pregúntense si esta persona tiene control sobre el resultado final o si este departamento tiene control sobre el resultado final. Una de las cosas que yo he aprendido con estos años hablando de esto es que muy pocas cosas en la empresa dependen de una sola persona. O sea, siempre es un esfuerzo conjunto, siempre. Y no porque seamos socialistoides, es sencillamente porque la empresa, para que termine bien, tiene que haber un cúmulo de personas haciendo la piecita que le toca. Entonces, el tema es que yo pueda rendir cuentas sobre la piecita que me toca y no sobre un resultado global, porque si no, entonces empiezan a solapar responsabilidades entonces empiezo a decir, no, pero yo no llegué a ese número porque tal persona. Correcto. Yo no llegué a eso pasa demasiado en las empresas con visión funcional. Sí, sí. Yo no llegué a ese número porque ventas tal cosa. Yo no llegué a ese número porque administración no mejoró Visión funcional, bueno, lo hemos comentado en otros episodios, visión funcional no es más que cada área defiende su parcela. O sea, cada área, que eso es el comportamiento, yo puedo apostar que es el comportamiento más típico del, no sé, 95% de las empresas medianamente constituidas en Venezuela. Es decir, la administradora defiende su administración, el contador su contabilidad, el de inventario su inventario. Y le echamos cuchillo a los demás. Y exactamente. No nos damos cuenta que estamos en el mismo barco, por ejemplo. Correcto. Porque la visión funcional parte de que mi área es la más importante. Cuando sabemos que bueno, no es solo todas las áreas son importantes porque ninguna puede vivir sin la otra. Porque el tema no es el área, el tema es cómo se engranan esas áreas entre ellas para lograr un resultado. No depende de una sola área. Correcto. Entonces ese es otro error que yo veo muchísimo cuando hablamos de rendición de cuentas. Y otro error que veo mucho es que no se hablan de estas cosas al inicio de la relación. Sí, y eso tiene que ver mucho con el tema y cómo se gestiona la contratación de personas, que también es un error muy recurrente. Ojo, no solo en Venezuela, eso pasa en Latinoamérica en general, y es el no tener claro, primero, el génesis de ese error es no tener un objetivo claro. Ese ya ahí todo comienza mal. Pero más allá de eso, es bueno, además de no tener el número claro, pues obviamente va a ser muy difícil tener ese número que yo le voy a pedir o ese objetivo que yo le voy a pedir a esta función particular o a este empleado en particular. Lo que sí tenemos claro es el perfil. Sí. 20 años de experiencia, proactivo, que tenga 30 años, que sea proactivo, que sea licenciado, que tengas conocimientos en Power BI. Peor palabra que se puede usar ¿Qué resultados esperamos de ti? No sabemos, pero sabemos quién eres. Ahora, ¿qué vas a hacer? No tenemos ni idea. O a qué vas a llegar, no tenemos ni idea. Pero eso no es importante. Al fin y al cabo, lo importante es que sepa inglés y tenga carro, obviamente. Obviamente pasa el tiempo y cuando comenzamos a querer evaluar a esta persona, no pues, la podemos. Sí se puede evaluar. El problema es que la vas a evaluar de manera perceptiva. Es decir, en cuanto a su comportamiento, si te cayó bien, si se lleva bien con la gente. Si te hizo agarrar una rabia en los últimos días. Y sobre todo la reputación que esa persona pueda desarrollar en su equipo, dentro del grupo de trabajo. Entonces, esos son los elementos que se toman en cuenta. Bueno, dejamos a fulano o no dejamos a fulano. Pero cuando llegue esa conversación, hasta lo que yo siempre comento en clase, cuando llegue esta conversación,
Y bueno, mira, ¿sabes qué? Hola, ¿cómo estás? Vamos a... cuéntame, ¿por qué me cito a esta hora? Bueno, porque hemos considerado de que no estás dando los resultados. ¿Cuáles resultados? Dice, bueno, y ahí la conversación se va por la borda porque es totalmente válido lo que pregunta el empleado. O sea, ¿cuáles resultados? Si nunca me diste un objetivo. Me dijiste qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Ahora no me dijiste a dónde tenía que llegar con eso. Insisto, eso, la génesis de eso parte de que pues si en muchas organizaciones, aunque ustedes no lo crean, pues no se tiene un objetivo claro, no se tiene un gran qué por el cual se abre la Santa María todos los días. Y como todas las áreas ayudan a ese gran a que eso pase, correcto. Cuando yo no hablo de eso al principio, después tener la conversación es bastante complejo. Es súper complejo porque, y de hecho, ¿Qué te voy a pedir? Muchas empresas que pasan por el proceso de profesionalización, pues es uno de los traumas que afrontan, uno de tantos, y es el tema de, bueno, implantar la cultura de rendición de cuentas, que es bastante complejo porque, a ver, para los que son padres o madres, el símil es, bueno, yo ayer te decía, bueno, llega a la hora que tú quieras, no me importaba, y un día te empecé a decir, mira, aquí a esta casa se llega a las 10, o si cierra la puerta, estés o no estés. Obviamente va a haber un conflicto, obviamente va a haber una incomodidad, porque, bueno, yo antes estaba libre como el viento y ahora tú me estás diciendo que tengo que informarte y que tengo que dar cuentas de lo que de mi actividad. O sea, ahí se complica. Y sobre todo, y esto tiene muchas capas, pero una de las capas más incómodas es que cuando te toca inculcar esa cultura, sobre todo en los empleados que comenzaron contigo, pues la cosa es ya lo hablamos en el episodio anterior, de hecho, que es complicado. Sobre la rendición de cuentas, para que funcione, aquí podemos hablar muchas cosas, entre ellas cómo los empleados rinden cuentas, cómo el equipo rinde cuentas. Es importante que la gente rinde cuentas como departamento. ¿Cuál es el número o los 3 números más importantes de mi departamento que hacen que los otros números se muevan? Por ejemplo, pasa que, no sé, si yo tengo una empresa, quizás en operaciones los tiempos de entrega van a ser importantes y en ventas los contactos hechos o los contactos realizados van a ser importantes. Y siempre va a haber un número de mi departamento que ayuda a mover a los demás. Correcto, que es el más relevante según el modelo de negocio. Esos números, y esto cada vez que lo digo, pasa que la gente no conoce el método que aplicamos y les parece complicado, pero uno tiene que rendir cuentas semanalmente de su número. Sí. Y el tema es que la gente se va a las reuniones ladilla de 4 horas que no llegan a nada. Hay un método... A los comités. Hay un método que nosotros aplicamos que es una forma de rendición de cuentas de 30 a 45 minutos donde cada quien habla de su número y hace unos compromisos específicos. Y este método ha demostrado que la gente todas las semanas viene con su número definido, su número como el resultado de sus objetivos y las reuniones avanzan. Y esto hace que, ustedes no saben el cambio que hace cuando yo me tengo que parar frente a mis compañeros y decir, logré o no logré mi número. O sea, no solo eso. Eso es muy fuerte. Claro, y más allá me compromete conmigo, me compromete con mi gente, no con el jefe. Claro, y más allá de ese tema de que puede rozar incluso lo motivacional, a nivel netamente organizacional está muy íntimamente relacionado a que tengo alertas tempranas. O sea, tengo alerta que voy bien o tengo alerta que voy mal. Si voy bien, bueno... Me doy cuenta de las cosas a tiempo. Exactamente. Las cosas no se alargan. Y si voy mal, bueno, hay una gran alerta y bueno, y podemos detenernos y vamos a evaluar y vamos a cambiar y vamos a rectificar. Pero cuando yo lo hago mensual o incluso, porque lo he visto trimestral... No, un año. O sea, la gente que... Porque este año fue horrible, qué bolas, no sirven claro, para nada. Mirando todo para atrás, caramba, obviamente. Si no me hablaste en un año, ¿qué vamos a hablar de esto? Entonces, ahí es muy difícil tomar acciones. ¿Por qué? Bueno, porque entonces si lo que vuelvo a hacer el siguiente año es que, bueno, nos vemos nuevamente en diciembre, pues obviamente no vas a tener control de lo que está ocurriendo. Entonces, una cosa es la rendición de cuentas semanal, que se basa en el número más importante o los 2 números más importantes por área. Y está la rendición de cuentas mensual, que se hace con base en reportes, donde yo tengo ya muchos indicadores de cada área, porque cada área tiene que responder por sí con mayores números. Que yo presente un número a la semana no significa que es el único número que estoy llevando. Y ahí hablamos de que la segunda forma de rendición de cuentas son los reportes mensuales, que es un documento donde yo pongo todos mis números para que mi jefe lo vea. Y lo que yo les voy a recomendar es que lo peor que usted puede hacer es decirle a la gente, bueno, a partir de ahora repórtenme lo que hacen, porque vas a empezar a recibir un montón de información desorganizada, caótica. Claro. Cada quien te va a decir lo que le da la gana y a lo mejor son cosas que ni te interesan. Una de las cosas que trabajamos demasiado con los gerentes es que ellos mismos
Bueno, nosotros los acompañamos a desarrollar esos reportes para que la gente que se los va a entregar solo los llene, más nada. Porque de esa forma yo me aseguro que me están dando la información que realmente me interesa. Porque cuando usted le pido que me repórtame, la gente te va a reportar cosas que son importantes para ellos. Pero muchas veces lo que es importante para ellos mismos desde su puesto no es tan relevante para ti. Entonces se vuelve un montón de información que no terminas usando y que la gente gasta tiempo llevándola. Entonces es mejor que yo ya de una vez defina qué me vas a reportar y sobre qué cosas me vas a rendir cuentas. Y que esa es una de las razones por las cuales se genera la resistencia. Es decir, porque además le estás adicionando una tarea más de las que ya tiene y por eso la gente obviamente... Si además de adicionarme la tarea, me adicionas tarea con información que nunca vas a usar para nada. No, o sea, y además que en algunas culturas organizacionales además también le colocan el tema adicional de hacer reuniones súper pomposas y bueno, y vamos a estar todo el día aquí encerrados para ver qué pasa. Entonces, no, eso no funciona, gente. Tú necesitas cosas que se puedan mantener en el tiempo. Llueve, todo relampaguee. Y mientras más ágil y rápida sea la reunión, mucho mejor. Totalmente. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera forma de rendir cuentas son ¿qué es lo que hace que la empresa rinda cuentas? Es establecer objetivos trimestrales o los números. ¿A dónde queremos mover ese número? Hay dos cosas que les quiero decir sobre el tema de indicadores, que es la única forma en la que yo puedo rendir cuentas sobre algo, ¿no? Lo primero es que el indicador no es para medir. O sea, el indicador es para mejorar un número. Si yo voy a llevar números que yo ni voy a ver y no voy a hacer un esfuerzo por moverlos, estoy perdiendo el tiempo. De hecho, llevar números es un costo de la gente en tiempo, en recursos, en atención, que a lo mejor podría estar poniendo en otro lado, lo va a poner en llevarte el indicador. Entonces, lo primero es que te enfoques en números que te interese mover. O sea, que yo diga, bueno, resulta que el nivel de servicio está en 87 y lo tenemos que llevar a 90. Como ideas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué podemos probar? ¿Cómo lo vamos a lograr? O sea, ¿cómo yo muevo el número? La gente quiere medir por medir. Medir por medir es inútil. Yo puedo tener medir por medir ahí y números e indicadores guardados. El tema es que al fin y al cabo, lo que yo quiero con esos indicadores es, uno, moverlo, o dos, que se quede en un número específico porque ese número específico es bueno. Correcto. Por ejemplo, mi nivel de calidad es de 98%. Entonces yo estoy monitoreándolo porque en el segundo que baje yo armo un rollo. Solo por esas dos razones es que yo veo indicadores. Y que la razón detrás de un indicador es poder tomar decisiones. Totalmente. O sea, tomar acciones. Tomar acciones. Decisiones y acciones. El tener el número en sí mismo, el indicador es la nada. En sí mismo no sirve para nada porque tú te puedes entregar el reporte y tú lo agarras, lo engavetas y ahí quedó el indicador. Totalmente. La idea es que, nuestro nivel de calidad es 98, resulta que este mes es 96. ¿Qué pasó? La gente de calidad ven acá, vamos a hablar. Para eso es el tema de los indicadores. Totalmente. Hay muchas empresas que sufren también de KPIcismo, es decir, miden hasta cuando la gente... Medicionitis. La gente va hasta, bueno, ¿y cuánto tiempo se tardó en el baño? ¿Cuántos clips usaste? O sea, una vez vimos algo así, que empezaron a medir los clips. Y yo, o sea, tú de verdad, tú piensas que tú porque la gente gaste menos clips o menos papel en el baño, o tú le bajes la calidad en su trabajo, vas a llegar a un número. O sea, quieres resolver cortando el papel cosas que se resuelven con mejor gestión operativa o interna, no recortando el papel. Entonces eso es un tema interesante también. Otra cosa que les quiero comentar sobre los indicadores es que si no me pones una meta no sirve de nada. Esa es otra. La gente dice, ya tengo este indicador, ¿estás midiendo esto? ¿Estás midiendo la utilidad? Sí, la estoy midiendo, la medimos siempre. Ok, ¿y a dónde la quieres llevar? No, solo la medimos. O sea, si yo mido algo y no tengo una meta a la que llegar, y esa meta, ese número no está claro, no estás haciendo nada tampoco. Correcto. O sea, eso es como que yo te diga a ti, te voy a medir por ventas, así que haz ventas y no te diga cuántas. Entonces, cónchale, si no me dices cuántas, si no solamente me dices que me vas a medir, ¿cómo yo sé sola que yo estoy cerca de la meta o no? Si nunca me pusiste un número. Claro. No, y está la otra, esta es la parte negativa, por así decirlo. Bueno, negativa no, sino es un lado de la moneda, el otro lado de la moneda es que te pongo, sí te pongo metas, pero tampoco yo no las tengo claras, simplemente, bueno, porque es el número que me parece, que eso pasa mucho en áreas comerciales. Claro. Vamos a vender 100,000, ¿cuánto tengo de inventario? 30,000. Ay, ¿cómo vendemos 100,000? No, pero algo con feo, vamos a ver cómo hacemos. Tema. Eso pasa mucho. Insisto, el génesis de todo esto es no tener objetivos claros.
Totalmente. Si ya por ahí... Y no tener un punto de partida, porque como yo voy a mover claro. este número 20% en un mes, es imposible. De hecho, cuando comenzamos el proceso de profesionalización con clientes es una de las áreas donde más tiempo invertimos. Sí, definitivamente. Porque eso tiene que estar claro, porque esa es la base, es el punto de partida, esa es la Biblia. De ahí, o sea, todo lo que se va a hacer a partir de ahí, con el número que se va a consultar, es ese objetivo principal o grupo de objetivos, porque pueden ser varios dependiendo el modelo, el alcance, lo que se quiera lograr. Si ese número no existe, pues todo lo demás es paja. Es decir, es incierto. Estamos trabajando a merced de Dios. O sea, correcto. Bueno, si va bien, va bien. Si va mal. Ay, qué triste. Normalmente, ay, qué bueno. eso pasa mucho, sobre todo en comercio. En comercio eso se ve mucho, que es lo que nosotros denominamos gerencia reactiva. Es decir, bueno, lo que pasó, o como estuvo hoy el día, bueno, así yo actué. Si mañana la vaina es mejor, bueno, lo encaramos con positivismo. Si la cosa está peor, bueno, vemos qué hacemos. Entonces, eso es sumamente peligroso porque es uno de los enemigos de la permanencia de las empresas. Es decir, la gerencia reactiva es de las peores cosas que le puede pasar a un negocio. Insisto, sé que en las condiciones en las que estamos en este país no deja de ser necesario en algunos casos hacerlo porque, bueno, es lo que me toca o son las herramientas que tengo, porque esa es otra. Pero, ojo, cuando usted se pregunte, bueno, ¿qué pasó con este negocio? Muy probablemente es porque usted estuvo la mayor parte del tiempo gerenciando de manera reactiva. No te diste cuenta al asunto al momento. Correcto. Entonces, lo segundo era poner una meta, tener un número claro a dónde quiero llevar eso. Lo tercero es saber el punto de partida, porque mucha gente le pasa que pone el número, bueno, mis antenitas de vinil están indicando que el número es tal. O peor, aspiracional. Yo quiero vender tanto. ¿Sabes qué me pasa mucho en asesoría? Es que aquella gente vende tanto. Ajá. Cónchale, esto es terrible. No, yo tengo una ferretería aquí en esta esquina, pero EPA está vendiendo 7 camiones de... Entonces yo necesito, o sea, nuestra meta es ser EPA. Entonces tú dices, coño, pero dame un segundo. Entonces, eso es un poco de no saber qué pasa en tu empresa y a dónde puedes llegar con tus capacidades y tu forma de competir. Y otra cosa que quiero agregar aquí es que hay cosas que se le dicen indicadores de avance e indicadores de resultado. Y esto a mí me cambió la vida porque a mí, bueno, a lo mejor a ustedes ni les importe, pero el tema de ver los indicadores de avance y los de resultados fueron para mí un cambio porque me dicen que yo puedo a veces hacer las acciones que tengo que hacer y aún así no tener resultados, sobre todo en áreas que dependen mucho del externo, de la respuesta del mercado. Por ejemplo, ventas o mercadeo. Uh-huh. Pero lo que sí tenemos que asegurar en la empresa es que las acciones que nos acercan a ese resultado final se estén haciendo. Entonces, un ejemplo típico de un indicador de resultados es el número final de ventas, pero un indicador de avance puede ser cuántos contactos hiciste, cuántas llamadas hiciste, cuántas reuniones pautaste, cuántos leads tocaste. Que después esos indicadores obviamente se cruzan y ahí tú ves el resultado final, es decir, tantos contactos versus tanto cierre. Y ahí entonces yo puedo decir, yo te voy a medir tu resultado final, porque a mí me gusta medir por resultados, pero voy a medir también las acciones que tomas para llegar a esos resultados. Pero no para bonificarte por eso. Te voy a medir para darnos cuenta los dos si esas acciones te están acercando o no los resultados. Porque yo no quiero que ningún empleado mío esté gastando tiempo en acciones que no le llevan a ninguna parte. Correcto. Pero si no las medimos, nunca vamos a saber si esas acciones son útiles o no son útiles. En Espabilate nosotros nos hemos dado cuenta demasiado de acciones que hemos tomado que no llegan a ese objetivo y como las medimos nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿qué otra cosa podemos probar para impulsar esto en particular? Porque esta acción no funcionó. Pero si no las estuviéramos midiendo, ¿cómo nos damos cuenta que no funciona? No te das cuenta y no puedes tomar obviamente acciones. Por eso los indicadores de avance son importantes, que es si las acciones concretas se hicieron o no se hicieron. Porque no es igual decir, bueno, no llegamos al número porque el mercado se contrajo. Eso puede pasar. Y en Venezuela pasa cada rato. Pero se ejecutaron las acciones. Pero no es igual decir, no llegamos al número, pero no hicimos nada. Es decir, tocaste la puerta y no te abrieron. Bueno, pero tocaste la puerta. ¿Cuántas puertas tocaste? ¿Cuántas puertas tocaste? No es lo mismo decir, bueno, mira, no toqué ninguna puerta y nadie me abrió, perdón. Entonces, obviamente, ahí es donde se ve la utilidad de ese tipo de indicadores. Entonces, el trabajo aquí es pensar en qué acciones concretas aumentan las probabilidades de que alguien llegue a su resultado para trabajar en eso. Yo creo,
demasiado en los cambios que las empresas ven cuando la gente empieza a rendir cuentas de lo que hace. O sea, y tiene un número específico que depende de esa área o depende de ese empleado y que hace que su número se mueva al final. Esa acción. Además ayuda mucho al enfoque del empleado. Porque Total. Entonces comienzas a darle prioridad a las tareas que realmente te acercan a. Y comienzas a dejar, sobre todo, eso ocurre en empresas que están en la transición de pequeñas a medianas, en donde hay empleados que están soltando cosas porque, bueno, venían de hacer múltiples funciones a dedicarse a ciertas funciones específicas, y eso ayuda mucho a enfocar a la gente. Porque si no, se trae el vicio, que es perfectamente natural, insisto, bueno, de que resulta que yo me quedé con la administración, pero yo antes también abría y cerraba la Santa María y apagaba las luces. Entonces yo sigo haciendo porque por uso y costumbre, o porque a mí no me gusta cómo fulano ahora apaga las luces, yo voy y la apago. Entonces, eso no me contribuye a mi objetivo, al que me colocaron al nuevo, a esta nueva manera de cómo estamos de ver la profesionalización de esta empresa. Y resulta que cuando llega a la hora de rendir cuenta, digo, bueno, lo que pasa es que no me dio chance porque estaba apagando las luces ese día. Y tú, pero eso no es tu responsabilidad. Pero es que ya tú no tienes que apagar las luces, mi reina. O sea, para eso contratamos al apagador de luces profesional. Total. ¿Cuánto tiempo tarda que la gente se acostumbre a rendir cuentas? Va a depender mucho de la cultura, va a depender mucho también de cómo se implanta ese proceso. Y esto, yo creo que aquí Carla y yo tenemos opiniones distintas. Desde mi punto de vista, los procesos con humanos son procesos tardíos, son procesos lentos por naturaleza. No son lentos, solo tienen sus tiempos, pues. Sí, correcto. O sea, pero a ver, no es lo mismo implantar un sistema administrativo que cambiar la cultura. No, pero implantar un sistema administrativo es horrible también. Me explico. Tú no has estado en una... No, sí, pero ¿qué pasa? Confirmen en los comentarios. A diferencia de un proceso de profesionalización, la implantación de un sistema administrativo, ayer no tiene sistema, hoy tiene sistema. A que no lo aplique, que no lo sepas usar, que no lo sepas gestionar, eso es otro tema. Que también eso es cultural. Correcto, pero el sistema está implantado. Okay. O sea, está ahí. Tú le das enter y la vaina arranca. Ahora, de que se haga uso y costumbre de utilizar y comenzar a cargar el sistema y todo lo que requiere para que esa cosa dé los resultados que por lo cual lo compramos, es otra historia. Eso es otra película completamente distinta. Totalmente. Y ahí es donde yo digo que va a depender mucho de cómo la organización, la empresa, el negocio, el dueño venda esa implantación o ese cambio de procesos. Por eso que es muy importante cuando se está en esa etapa de implantar procesos o cambiar la forma en cómo veníamos haciendo las cosas, enfocarlo mucho desde cómo te va a beneficiar a ti. O sea, en tus funciones y cómo eso va a beneficiar al negocio. Que a la hora de la chiquita, y yo insisto, soy de esta filosofía, muchas veces al empleado no le importa cómo beneficia al negocio. Y vamos a estar claros que eso es así. Pero sí es importante que el empleado sepa cómo lo beneficia a él. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ahora como jefe yo te puedo decir, bueno, es que ahora yo sé cuando llegas del punto A al punto B y en base a eso pueden venir muchos beneficios para ti. No solamente en el enfoque que tienes en el trabajo, sino, bueno, se puede representar en tu carrera dentro de la organización, en bonificaciones, X, Y, Z. Que ojo, eso es un tema para otro episodio. El sistema de premiar todo por bonificación no necesariamente siempre resulta, pero no vamos a caer ahí porque es un tema muy extenso. Ajá, muy bien. Un proceso de rendición de cuentas, solo que la gente esté clara de qué es su número y que sepamos específicamente medirlo y presentarlo, puede tomar hasta 4 o 5 meses, relajadamente, pero no de una persona, de todos los equipos. A que la gente esté clara de cuál es su número principal, cuál es su reporte, que la gente tenga su número en la mano, sepa cómo cargarlo y ir a la reunión, y presentarlo. Que la gente se acostumbre a mejorar ese número o a tener la actitud para mover ese número, eso es otra etapa. Eso es otro tema también. Eso es otra etapa. Por eso también depende de qué tan involucrado estoy yo con la empresa y qué tanto quiero que mejore, por decirlo así. Pero tarda tiempo porque esto requiere no ponerse a meter un montón de indicadores que no sirven para nada, sino entender primero a dónde el dueño quiere llevar la empresa, cuál es el negocio, en qué te quieres enfocar, cuáles son los objetivos, cuál es el VIJAC, no sé qué, y cómo cada área contribuye y cuál es el número importante para medir para que contribuya ese VIJAC con esa estrategia competitiva. Y les digo esto, siempre, si yo, por ejemplo, quiero ser la empresa con más cuota de mercado y mi estrategia competitiva va a ser entregar más rápido porque a mi cliente le interesa eso,
el departamento de operaciones va a medir su indicador importante con tiempos y a lo mejor no va a medir otras cosas como errores. Los va a medir, pero no va a ser tan relevante. Correcto. Como otra empresa que compita, por ejemplo, con el precio más bajo. Yo quiero tener la cuota de mercado más grande, pero yo quiero competir con precio más bajo. Operaciones va a medir algo totalmente diferente como su número principal. Exacto. Ya ahí la velocidad no es un issue, sino el costo. A mí me da demasiada risa cuando yo veo gente que se quiere bajar los indicadores de Google. Compañero, tu empresa no es igual a esa. Tú no compites igual. Tu rubro no es el mismo. Tu sector no es el mismo. Al lugar al que tú quieres llegar no es el mismo lugar al que quiere llegar otro. No son los mismos, tu cultura es distinta. Entonces tú no puedes, cuando tú vas a hacer este proceso, bajarte unos indicadores de Google. Yo le digo a la gente cuando estamos trabajando en esto, mi trabajo aquí no es entregarle unos indicadores, porque eso lo pueden hacer ustedes mismos metiéndose en un video de YouTube. El tema es analizar qué es importante y eso sí es un reto porque eso requiere que yo tenga demasiadas cosas previamente claras. Claro. Y por eso trabajamos profesionalización en 3 etapas, porque si tú no tienes claro tu negocio, tu estrategia competitiva, no importa lo que vas a medir porque lo que midas va a ser irrelevante porque no te va a llevar necesariamente al punto al que tú quieres llegar. Por eso que no tiene sentido y siempre lo decimos acá en este podcast es que si usted tiene una panadería no tiene ningún sentido que usted copie lo que hace la otra panadería, aunque sea el mismo tamaño, aunque esté en la misma esquina, porque son dos negocios diferentes. Por ya el simple hecho de que haya otras personas, ya eso cambia la dinámica del negocio. Entonces usted Totalmente. no puede, lo que le importa a esta panadería no es igual a lo que le importa a otra. Y las cosas que tiene que medir esta panadería van a ser distintas a lo que mida otra. ¿Por qué? Bueno, porque hay otra gente. O sea, insisto, donde hay personas siempre va a haber nunca va a haber certeza, siempre va a haber incertidumbre y eso es normal, es natural en la gestión de personas. Por eso es que el tema de rendición de cuentas es uno de los temas más delicados. Más delicados no porque sea un secreto, sino porque es complejo de que eso se aplique correctamente, pero ojo, una vez que se aplica, como bien comenta Carla, la diferencia es del cielo a la tierra. Totalmente. Es decir, es como que bueno, un día te dio presbicia y fuiste a la óptica y te colocaron los lentes y comenzaste a ver todo en HD. La sensación es exactamente igual. Es tener al toro agarrado por los cuernos. Claro. O sea, por saber qué está pasando. Una sensación de que tienes control sobre tu negocio y el negocio no te está comiendo. Correcto. O sea, esa es la sensación. Es como, puedo dormir en paz porque pueden haber errores, pero los estoy viendo. ¿Sabes qué es horrible? Claro. Cuando no puedes dormir en paz porque no tienes claro qué está pasando. Entonces, ojo, tienes control sobre tu gestión interna. Que no puedes controlar la externa. Bueno, eso es otro tema. Ya hemos hablado mucho de eso. Claro, por supuesto. Pero ese es el verdadero control que debes alcanzar. O sea, la gestión interna del negocio, cuáles son mis números, dónde estoy parado y en base a eso, bueno, tomo acciones con respecto y sobre todo puedo ver mis capacidades. Es decir, bueno, haciendo esto, mira dónde llegamos. Si hacemos otra cosa, a lo mejor llegamos a otro sitio. Total. Pero si no tengo esa base, todo va a ser perceptivo, todo va a ser, mira, a mí me parece, este mes vamos a probar tal cosa, porque bueno, yo vi a que fulano lo hizo y nunca va a haber ningún desplazamiento, por lo menos, y mucho menos permanencia del negocio, bueno, porque no se tienen números claros. Total. Creo que hemos llegado al final de este episodio. Listo. ¿Cómo nos fue hoy? Genial. A ver, el siguiente episodio va a ser el episodio número 5. ¿De qué vamos a hablar? No te quieres comprometer, no te quieres mojar. No se quiere mojar. Bueno, como siempre, nunca se quiere comprometer. Gracias por estar acá, gracias por su comentario y nos vemos en el siguiente episodio. Chau. Chau.